busque el artículo 230 de la Constitución, o si tiene una Constitución a la mano, para que veamos cómo dice y por qué el juez, además del artículo 164 que acabamos de hablar, de que toda decisión judicial debe fundamentarse en la prueba regular y oportunamente llegada al proceso. Miren lo que dice el artículo 230 de la Constitución. Yo lo tengo, profe. Adelante, Paula. Dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Eso, hasta ahí, Paula. Mira, escuchen eso. Los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Cuando la ley le dice a usted tiene que hacer esto y la ley le está diciendo usted, juez, tome la decisión con las pruebas regulares y oportunamente llegada al proceso, donde el juez se aparte de eso, ¿qué constituye eso? Prevaricato. Está cometiendo un delito. Así que no juzguen al juez cuando ustedes sepan, conozcan o le cuentan que los hechos son de determinada forma y el juez tomó una decisión diferente. No lo juzguen si ustedes no han tenido la oportunidad de revisar ese proceso, de tener ese proceso, de estudiarlo. Y es que inclusive, aún estudiándolo, yo les hablaba ahorita del criterio y la interpretación de la demanda, de la prueba, de la ley. No es igual, no la hacen igual todos los jueces, todas las personas. Por eso es que en las decisiones colegiadas, tribunales y cortes, se presenta la figura de salvamento de voto y declaración de voto. Que si sobre ese tema no tienen claridad, pues yo le puedo dar una explicación. ¿Por qué hay aclaración de voto y por qué hay salvamento de voto? Porque si hay inclusive un grupo de magistrados, de jueces que están allí, que tienen un mismo proceso en sus manos, que están viendo las mismas pruebas, que están aplicando las mismas leyes, una conclusión diferente. Eso es lo que yo les decía ahorita, que es lo que enriquece el derecho. Porque no habría desarrollo del derecho cuando en un grupo una persona dice, no, es que el criterio es este, la posición es esta, lo que se debe hacer es este, y a los otros sin pensar siquiera dice, esa es. Eso no es desarrollar el derecho. Entonces se hace de eso cuando se da la contradicción, cuando se dan las posiciones encontradas. Porque es posible que la posición mía sea la equivocada y los argumentos de la otra persona termine convenciéndome. Eso puede suceder. Pero ¿cómo logran ustedes eso? Expresándolo. Claro, con base en el conocimiento que ya tienen. Sobre eso, yo les voy a contar una anécdota que en una oportunidad yo iba en un carro a hacer una inspección judicial. Yo apenas empezaba, creo que estaba como en segundo o tercer semestre de Derecho. Iba a hacer una inspección judicial, yo iba de escribiente y la juez de ese momento con el abogado del proceso iban tratando un tema jurídico. Yo atrevido expuse mi criterio sobre el tema. De lo que yo estaba convencido de lo que era, como yo creía que era. Y los dos ellos coincidieron en decir que yo estaba errado y expusieron sus razones. Les cuento una cosa, por el poco conocimiento que yo tenía en ese momento, yo estaba convencido de que la posición mía era la correcta. Y después, con el transcurso del tiempo y los estudios, me pude dar cuenta de que ellos tenían la razón. ¿Por qué? Porque lo habían fundamentado, estaban basándose
en la ley aplicable, inclusive en la Constitución, inclusive en un factor político que le metieron a la interpretación de una norma que hicieron, que en el momento yo no la entendí, pero ¿cómo este componente político? ¿Por qué? Y resulta que sí, toda norma tiene un componente político porque justamente es un órgano político el que la crea. Entonces, para decirle que nosotros podemos tener una posición, pero esa posición no puede ser inamovible. Nadie puede decir que la posición que él tiene es la correcta y que es inamovible. Depende cómo usted fundamente, depende cómo la otra parte fundamente, argumente. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. En mi clase yo estoy abierto a eso. Profe, Adelante. ayer estamos hablando acerca de lo que eran los jueces de paz, ¿cierto? Sí, Y usted nos decía que ellos fallan en equidad. así es. Entonces, se podría decir que estos serían como una excepción a esta norma que estamos hablando ahora. ¿A cuál norma, Paula? O sea, pues al artículo, al 230 de que los jueces fallan en ley. Ya. Los jueces están sometidos al imperio de la ley. Oye, Paula, lo que pasa es que cuando se habla de equidad, fíjate que después, ¿quién leyó el artículo 230? María José, pero dice, ahí mencionó que están sometidos al imperio de la ley, pero dice después que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales son criterios auxiliares. O sea que la equidad también está incluida como criterio auxiliar. Un juez puede recurrir a ello, inclusive en el Código General se autoriza para que un juez pueda fallar en equidad cuando las partes se ponen de acuerdo y depende de la materia, el tema de que se trate. O sea, cuando hablo de que fallen en equidad, no quiere decir que vayan a tomar una decisión arbitraria, sino de acuerdo con su prudente juicio, y así lo dicen acá también el Código General del Proceso en el artículo 65. Ahora lo vamos a mirar para que vea que también los jueces toman las decisiones de acuerdo con su prudente juicio. Y también cuando hablamos de la valoración de la prueba. Entonces no es que se peleen, estén contra ellos. Lo que pasa es que como en los jueces de paz no se exige que sean abogados porque fallan en equidad, pero eso no quiere decir que sus decisiones tengan que ser arbitrarias, que rompan con toda lógica. No, no. ¿Listo? Pero fíjate que en el artículo 230, si escuchaste ahorita, dice que la equidad es un criterio auxiliar. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los jueces recurren al criterio cuando no haya norma aplicable al caso concreto. Porque es que, oye esto, no sé si estudiaron esa parte ustedes, que podemos encontrar tres tipos de normas. Hay unas normas reglas, hay unos principios y unos valores. Entonces, ¿qué sucede? La norma regla es cuando el caso mío se subsume, encuadra en el supuesto de hecho de una norma. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la norma? Una norma, eso sí debieron estudiarlo ustedes, que la norma tiene dos partes, un precepto y una sanción. El precepto es la descripción de el supuesto de hecho, es la descripción del supuesto de hecho. El que matare a otro, ahí está el supuesto de hecho. Ese es el precepto. Se hará acreedor a una sanción de prisión esa es la consecuencia jurídica. Esas son las dos partes de la norma. El que incumpla un contrato debe indemnizar, debe reparar, ahí está el que incumpla. El que cause daño a otro, ahí está el precepto. Esa es la descripción del supuesto de hecho.
Y lo que viene después es la consecuencia jurídica. Listo. Entonces, eso se tiene en cuenta al momento de aplicar las normas, de tomar las decisiones. Bien. ¿Alguna inquietud? Pregunten. Son temas para extendernos, para estudiar, para tenerlo en cuenta. Bien, vamos a entrar. Me gusta que prendan sus cámaras, los que están conectados muy bien, ojalá no se desconecten, porque es que yo hablando aquí ya me dan ganas también de apagar mi cámara y porque me siento solo en la clase, hablando solo. Entonces, bien. Mm, disculpa un momentico. Qué pena con ustedes, pero hubo una interrupción ahí que llegaron buscando. Bien. Me sacaron de poco. Vamos a empezar entonces a hablar ya del programa. Si no hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, vamos a hablar de probatorio. Y para hablar de probatorio, vamos a empezar hablando qué es la prueba. Pero para hablar qué es la prueba, quiero que ustedes se despojen en principio de la condición de estudiante de derecho. ¿Por qué? Porque quiero que vean la prueba como si ustedes no tuviesen ningún conocimiento de derecho, sino que estuviesen en su bachillerato, en una profesión diferente. Vamos a hablar sobre pruebas, porque eso nos amplía a nosotros el espectro para estudiarla y después inclusive para aplicarla. Entonces quiero que lo afrontemos primero así. Y para nosotros hablar de probatorio, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la prueba, empezar por tratar de definir lo que es prueba, así en forma lata, en forma amplia. Yo quiero escucharlos. Prueba para mí es un fundamento que nos ayuda a probar nuestra tesis o nuestra teoría. Un fundamento, cuando dice fundamento, ¿qué, Brian, a qué estarías haciendo referencia? Bueno, trato de buscarle una palabra para cambiarla de la palabra elemento, porque es sí un elemento, pero como no lo siento tan tangible, por eso puse esa palabra. Pero fíjate que elemento es como más particular que fundamento, ¿verdad? Es más, elemento en derecho penal, que nosotros aquí vamos a mirar la prueba aplicada a todas las áreas del derecho, es más, es un término que se utiliza en derecho penal cuando se habla de los elementos materiales probatorios. ¿Listo? ¿Qué más? Profe, yo considero que Dayana primero y después Daniela, ¿listo? yo considero que una prueba es como un medio, que se utiliza para demostrar o para confirmar algo que se quiere transmitir a otra persona para decir que es verdadero o que es falso, pienso yo acá. Dayana, cuando dice confirmar o demostrar, bueno, ¿qué es eso, Dayana? Pero tú dijiste medio, sí, la prueba es instrumental. La prueba es instrumental, claro, es una herramienta, pero ahí no me está diciendo qué sería la prueba, pero dice, bueno, es un medio, pero además también vamos a hacer ahí como una aclaración y es que no solamente se usa para confirmar, sino también para desvirtuar, porque tú puedes utilizar la prueba en forma positiva o en forma negativa. Cuando tú estás en la parte demandante, la utilizas en forma positiva, porque tú quieres comprobar los hechos que tú llevas a la demanda. Pero cuando estás en la parte contraria, en la defensa,
tú vas a utilizar las pruebas para desvirtuar esas afirmaciones que te está llevando la parte demandante. ¿Listo? Entonces, Vale. la vamos a utilizar en esos dos sentidos. Daniela. Profe, creo que la prueba, Pero conecta tu cámara, Daniela, para que veamos, a ver, para oírte y verte hablar. ok. No le tengan miedo a la cámara, por favor. Profe, yo creo que la prueba es la forma de dar a conocer algún hecho o circunstancia que haya pasado o ocurrido. Bueno, Daniela, fíjate que cuando hablamos de pruebas diferentes, lo que tú estás diciendo es probar. La forma, ¿ves? Es probar, que es diferente a prueba, que vamos a hacer la diferencia. Porque cuando yo digo probar, ya estoy adelantando una acción que es diferente a prueba. Voy a utilizar la prueba, la acción. Entonces, eso es probar. ¿Listo? Cuando dice la forma, ya estás adelantando una acción y entonces eso es probar. ¿Quién más? Daniela Salem. Después Juliana. Listo. Para mí las pruebas son las evidencias que se llevan al proceso para apoyar o contradecir argumentos. Para apoyar o contradecir argumentos. ¿Tú crees que tú llevas una prueba para desvirtuar un argumento? Sí, profe. No, vamos a estudiar, vamos a ver en nuestro estudio que lo llevamos es para comprobar o desvirtuar hechos. Hechos, disculpe, sí, así Hechos, es. sí, sí, pero cuando tú dices evidencia, bueno, fíjate que el inglés evidence, que es prueba. Entonces dice, bueno, son evidencias. La verdad que acá lo utilizamos en derecho penal más que todo, y se utiliza más que todo en derecho penal cuando hablamos de evidencias físicas, que son como rastros, con algo que se queda en la escena del crimen. Pero bueno, también tiene su aplicación. Juliana. Profe, yo tengo la Juliana, cámara. tu cámara, Juliana. Es que no me sirve el micrófono de la No puedes prender tu cámara, listo. Bueno, te escuchamos. La cámara prendida, pero desde el computador. O sea, estoy 2 veces en la reunión. Yo soy la que tiene el fondo de flores. Listo. Ok. Bueno, listo. Bueno, profesor, yo creo que la prueba más que todo se utiliza para apoyar ese conocimiento probable, obviamente, sobre cierto hecho en el proceso. Y obviamente este es un medio en el que se utiliza en una audiencia para desvirtuar, como lo dijo mi amiga Daniela, o apoyar cierto argumento. Profesor. Listo. ¿Quién? Gabriela. Gabriela. Yo diría, ya complementando lo que dijo nuestra compañera Dayana y la corrección que usted hizo, se diría entonces que la prueba, como usted dijo, es una herramienta que serviría como para argumentar, no sé si estaría bien decir, ¿Para qué? o justificar, argumentar o justificar. No sé si estaría bien la palabra, porque argumentar o justificar una postura. Ajá, una postura, una posición. Sí. Exactamente, y entonces en ese sentido ya iría ligado con, ya sea desvirtuar o, valga la redundancia, probar algo que... Bien. ¿Quién más? Profe, entonces, según lo que usted dijo, se puede tomar la prueba como un refuerzo que se le agrega a un argumento, sea para defender o para demandar. O sea, se puede tomar la prueba como un refuerzo. No, Josías. Porque si tú dices como un refuerzo de un argumento, es como si dijese la prueba complementaria del argumento. Es lo contrario. Resulta que el argumento sale de prueba. ¿Oíste? O sea, lo principal es la prueba. Porque tú vas a argumentar sobre la prueba. Eso lo vamos a ver nosotros cuando veamos valoración. Les voy a explicar eso. Los argumentos tuyos tienen que girar alrededor de la prueba. Eso es lo contrario. ¿Listo? O sea, que lo principal aquí, la base, es la prueba. Si tú no tienes prueba, no tienes nada y tú tienes que argumentar. Es más, hay una etapa en todos los sistemas jurídicos del orbe del mundo
hay una etapa previa a la decisión del juez, que es la sentencia, que se le llama alegatos de conclusión. Y es donde tú como abogado tienes que argumentar. Pero tienes que hacer ese argumento, ¿sabes? Lo tienes que hacer girar alrededor de ¿qué? De la prueba. ¿Listo? De la prueba. Entonces, eso es importante. Bien, ¿qué más? Prueba. Pero una pregunta. Sí, Brian. La prueba necesariamente tiene que ser material, o sea, tangible, y que tangible, por ejemplo, un testimonio de una persona cuenta o no cuenta como prueba. Es que un testimonio es un medio de prueba. Ahora lo vamos a ver en el artículo 165. Si tienes tu código ahí, lo vas buscando. 165 del Código General del Proceso. Pero espérate Marco, Marco, espérate un momentito ya para responderle aquí a Brian. Pero además, Brian, hay pruebas que no necesariamente tienen que ser tangibles, sí tienen que ser, pero físicos no. Porque claro, sí tienen que ser tangibles porque deben percibirse, pero no necesariamente físico. Hay una prueba que se le llama un medio probatorio, que son los indicios. Ahora vamos a leer el artículo 165 que te dije que buscar, que son los indicios. Y los indicios, una clase de indicios son los antecedentes, circunstancias. Entonces, otros que son físicos, como son los rastros, las huellas, esas son físicas. Pero, por ejemplo, un antecedente de una persona, ese no es físico. Pero si una circunstancia de la persona, por ejemplo, la condición de cónyuge, la condición para esto de los delitos estos intrafamiliares, la condición de presidiario, o sea, son cosas que sí son tangibles, pero listo. Entonces sí, y van a servir como prueba cuando veamos la prueba indiciaria. Marco. Profe, disculpe, ¿qué artículo dijo? 165, ahora lo leemos. Sí, era Marco, que cualquier documento puede ser tomado como prueba. Entonces sabemos que el Código General del Proceso define también los documentos no solo pues como medio físico cuanto a papel, sino también se habla sobre los medios electrónicos. Entonces cualquier cosa que sea, entonces no siempre tiene que ser como que algo físico. Sí, documentos sí pueden ser ahorita por mensaje de datos, pero ¿será que eso no es físico? A lo que me viene refiero por son un medios medio. electrónicos. En cuanto a medios. Sí, filmaciones, todo eso son documentos, es un medio probatorio. Sí. Pero fíjate que esos son medios que se pueden materializar. Voy a cerrar aquí porque ya empezaron aquí los aeróbicos y eso me... Bien, ¿quién más? Pero fíjense, vamos a atenderlo más a lo que les estaba diciendo, a la prueba. ¿Quién más? Les escucho. Profe, en el código dice que la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. La prueba es la verificación y confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. La prueba. Dice así, la prueba. Sí. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas de eso? Pues sí, profe, yo estoy de acuerdo con que la prueba es la confirmación o la verificación. Bueno, eso depende también de en qué parte se encuentra. Ya, oigan, pero cuando tú dices que el código dice, que eso no es cierto que el código diga, porque cuando hablamos de código que lo diga la ley, eso lo que tú estás leyendo debe ser un comentario, no el código, no la ley. Sí, me iba a corregir un comentario en el código. Sí. Perfecto, entonces ¿sabe qué es eso? Es un criterio de su autor, ¿ves? Entonces hay que tomarlo como eso, como un criterio, porque yo puedo decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, porque ahora si estuviésemos leyendo una ley, dice, bueno, dice la ley, entonces nos toca aplicar lo que dice la ley, interpretar lo que dice la ley.
Pero cuando ya es un criterio, ustedes están en la libertad, nos estaríamos en la libertad de decidir si lo acogemos o no de acuerdo con la argumentación que contiene y si nos convence o no. ¿Sí ven? Entonces, eso es diferente cuando estamos hablando de criterios, de posiciones doctrinarias, que cuando hablamos de la... ¿Listo? Bien, ahora sí, alguien como para hacer un recuento rápido y ubicarnos, aunque todavía ahora les voy a hablar sobre lo que es la prueba, pero como hemos dado los medios probatorios, para que ustedes tengan una idea ahí rápidamente de lo que son los medios probatorios e ir ubicando. ¿Alguien tiene el artículo 165? Yo lo leo, por favor, Andrea. No, espérate. Espérate, Andrea, espérate. Tiene señal, Brian, por favor, se te oye robotizado. ¿Sí? Yo lo tengo a la mano, profesor. Son medios de prueba: la declaración de la parte, la confesión. Declaración de parte, no de la parte, de parte. La confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquiera de otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practica las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Oye, ¿sí escucharon su prudente juicio? Era lo que decíamos ahorita sobre el criterio del juez. ¿Sí ve? El criterio del juez es que aun cuando el juez está sometido al imperio de la ley, hay una parte subjetiva en la interpretación, porque quien hace la interpretación es un ser humano que puede estar o no en lo cierto, que puede equivocarse, que forma su criterio de acuerdo con su conocimiento, de acuerdo con los estudios que tenga, de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con las pruebas que tenga en el proceso. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay diferencia. Ahora, vamos a hacer una cosa. Antes de continuar con la prueba, vamos a... que me parece que estudiarse como en forma inversa, pero como para darle una idea de lo que son los medios probatorios. Entonces, sirven como prueba. Vamos a estudiar uno a uno. Primero dice, Brian, ¿cuál sirven como prueba? La declaración de parte. Dice, declaración de parte. Cuando hablamos de la declaración de parte, nosotros en procedimiento civil vamos a estudiar que en el proceso hay lo que se denomina las partes. Las partes. Las partes en el proceso son demandante y demandado. Y hay algunos que entran después a engrosar esa parte u otras partes, le llama la ley. Entonces, cuando una persona de esa es interrogada por el juez o por la contraparte, se le llama declaración de parte. Si usted es demandante y el juez lo interroga o lo interroga el apoderado de la parte demandada, lo que le está haciendo es un interrogatorio de parte y lo que usted está rindiendo es una declaración de parte. Pero si usted no es parte en el proceso, sino que lo llaman como testigo, entonces lo que vamos a mirar después, que está como por allá como de cuarto, ya no hablamos de declaración de parte, sino que hablamos de declaración de terceros o testimonio. Entonces es diferente para que que estando frente a una declaración de parte, cuando el que rinde la declaración es o demandante o demandado, o llega como uno de las otras partes que vamos a estudiar esa figura en procedimiento civil, que ya ustedes deben conocerla, como el llamado en garantía, como el poseedor o tenedor, como el interviniente excluyente. Si no han visto eso, cuando veamos procedimiento, definimos esos conceptos que ustedes deben necesariamente tenerlo bien claro. El que sigue... La confesión. La confesión.
¿qué es la confesión? Es la aceptación de los hechos por parte de la parte. Un testigo no confiesa, un testigo declara. El que puede confesar es la parte. Si usted está siendo demandado porque le están cobrando, le están diciendo, mire, usted hizo esto, usted causó este perjuicio, y usted termina aceptando, usted está confesando. Si lo están acusando de la comisión de un delito y usted acepta, hay confesión. Listo. Es la aceptación de eso, de los hechos que le están endilgando. Eso es producto, eso se obtiene cuando se hace el interrogatorio de parte. Vamos a ver, este curso nos da, vamos a ver si por aquí, por la virtualidad también nos da, pero hay una parte que estos medios probatorios que Brian está leyendo, los estudiamos en probatorio 2, pero si me da tiempo, vamos a tocar ese primer medio probatorio que es la declaración de parte de la confesión, para enseñarles cómo se hace un interrogatorio de parte, para buscar la verdad, cómo sacar la verdad en un interrogatorio de parte. Daniel, te escuchamos. La confesión puede ser o puede aplicarse en ambas partes. Claro, sí. Después que sea parte, claro, tanto del demandante como del demandado. Claro. Porque, oye, no solo se interroga a la parte demandada, se interroga también al demandante. Listo, el demandante está diciendo, no, es que el señor X, que es el demandado, me debe la suma de 500 millones de pesos porque nosotros hicimos un negocio y el señor solo me canceló la mitad, es decir, me canceló 500, quedándome debiendo 500 millones de pesos. Él es el demandante. Pero viene el abogado de la parte demandada y lo interroga y dice, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Y dice, sí lo conozco. ¿Usted ha hecho negocios con él? Sí. ¿Qué negocio hizo? Determinado negocio. ¿Y ese negocio cuánto vale? ¿Y cuánto le pagó él? ¿Y cuántas veces le pagó? Aquí tenemos prueba de que el señor no solo le pagó 500 millones de pesos, sino dice él, sí, me pagó 200 más o 300 más. Es una confesión del demandante y él es el que está demandando. O sea, pues no solo el interrogatorio se va a hacer al demandado, sino también al demandante. Y cuando estamos frente a un interrogatorio, cualquiera de ellos puede confesar. Preguntas. La búsqueda de la verdad en ese tipo de interrogatorio va de parte de quién, del juez, la fiscalía o de los abogados de las partes. ¿Quién tiene que tomar el rol de buscar la verdad? Brian, tú te metiste ahí en un temita. ¿Por qué crees que en un proceso se busca la verdad? ¿Te han dicho eso? ¿O lo has estudiado o lo has leído? Porque resulta que un juez no falla con la verdad. Lo ideal sería, es un paso que está contemplado en la ley, que tiene que tomarle el juramento, hacerle la amonestación, porque si no puede incurrir en falso testimonio. Y falso testimonio es faltar a la verdad en una diligencia de interrogatorio de parte, de declaración de tercero. Entonces, en ese caso, cuando falta la verdad, incurre en el delito de falso testimonio, que es penalizado de 6 a 12 años de cárcel. Entonces, en ese caso, el juramento no se utiliza, oigan eso, no se utiliza como prueba, sino que es un paso, un requisito para el recaudo de esa prueba. ¿Cuál? Declaración de parte, declaración de tercero o contradicción del dictamen pericial en el caso de los peritos. Listo. Juramento. ¿Cuál sigue, Brian? Estamos hablando del 165. Estamos hablando de testimonio de terceros. Testimonio de terceros. Esos son los testigos. Los testigos, ustedes han oído hablar de los testigos, claro. ¿Cuándo estamos hablando de testigos? Cuando hay personas que han percibido los hechos. Y esa percepción, ¿cómo tiene que ser? No tiene que ser con la vista exclusivamente. Por cualquiera de los medios, cualquiera de los sentidos. Cuando ha percibido los hechos. Entonces esa persona puede ser testigo. Se le llama, y por eso entonces se llama
testimonio de terceros o declaración de terceros. Son los testigos. Ellos son ajenos a las partes. Ellos percibieron. Vamos a suponer que usted se accidenta en la calle y entonces usted sufre unos perjuicios, pero usted sabe que ese hecho lo vieron 5 personas. Bueno, esas personas pueden servir de testigos. Después que usted los contacte, esas personas pueden hablar de lo que sucedió, porque ellos percibieron cómo se dieron los hechos. Esos son los testigos. Entonces, cuando se les interroga, estamos frente a el testimonio de terceros. No se está grabando porque yo lo hago desde un correo particular. Respondo a una pregunta que me hace. Yo les voy a agradecer. A ver quién me hizo la pregunta. Yo les voy a agradecer, jóvenes, que cuando me hagan las preguntas lo hagan en el micrófono, porque yo salgo respondiendo y los demás compañeros, María José Fernández, los demás compañeros no saben de qué estoy hablando. Si ustedes hacen la pregunta al micrófono, todos nos enteramos. Y así yo puedo responder mejor. Cuando hacen la pregunta, todos podemos ver lo que escribe. Quizás lo hizo para no interrumpirlo mientras habla. Listo. Pero mejor que lo hagan, utilicen los micrófonos. Si hay alguien que puede grabarla de alguna forma, sería bueno, ¿no? Pero yo acá siempre intento grabarla y no me da. Andrea está grabando. Listo. Pero una pregunta ya que, bueno, en ese orden, usted ahorita me respondió una pregunta y me dijo que el juez no falla con la verdad, sino básicamente con lo que le demuestran, con lo que le comprueban. En el caso de los testigos. Eso, con la certeza sobre la existencia de los hechos. En el caso de los testigos, sí. Póngale que el testigo que yo lleva la verdad, está diciendo la verdad, pero la parte contraria tiene la pericia o tiene la destreza de demostrar más que mi testigo, pues sea con testigo falso, que casos en Colombia sobran. ¿Mi testigo incurriría en el delito de falso testimonio, sí o no? Es posible, Brian, dependiendo la prueba que logre presentar la otra parte. Tu testigo puede decir la verdad, pero sabe también qué incurrimos o en qué error incurren los abogados, porque yo estoy acá en mi papel de juez, que a veces no instruyen al testigo. Y entonces el testigo, si el abogado contrario es perito, es experto en hacer un interrogatorio, puede sembrar la duda. Ahora, un testigo puede ser la verdad, pero resulta que cuando tú vas a interrogar, tú no solo interrogas sobre los hechos, sino que tú también puedes desacreditar al testigo. ¿Qué es desacreditar al testigo? Buscar en el testigo situaciones de su pasado que puedan hacer no creíble lo que él está diciendo. ¿Listo? Si ese testigo en un proceso anterior ya habló del tema y habló en términos diferentes, y acá está hablando diferente, entonces, y acá puede estar diciendo la verdad, pero ¿cómo le creemos que lo que está diciendo ahora es la verdad y no fue lo que dijo antes, que es contradictorio? Hay testigos que son propensos a la mendacidad. ¿Qué es la mendacidad? Mentir. Y entonces, si un testigo de eso ya ha sido falso testimonio en un proceso anterior, entonces tú como abogado traes eso acá para decirle al juez, mire, señor juez, este testigo no es creíble y puede estar diciendo la verdad. ¿Listo? Entonces, sí, lo que tú dices puede ser, pero es poco probable porque siempre las pruebas van a llevar a ese camino, aunque a veces, pues, como tú dices, invención de prueba, creación de prueba, puede darse casos como esos, ¿no? Que se pruebe hechos contrarios a la realidad, claro, por la elaboración de pruebas. Bien. ¿Cuál sigue? Vamos a hoy dedicarnos a eso y después, porque aquí tenemos tiempo en este programa para desarrollar. Dictamen parcial. Eso es pericial. Los peritos. Dictamen pericial. Dictamen pericial. Mire, ¿por qué se da el medio probatorio del dictamen pericial?
El medio probatorio del dictamen pericial es sumamente importante, le cuento. De mucho peso probatorio, le voy a decir por qué. Porque a un juez, a él se le exige que sea perito en derecho, por lo menos en el área en el que se desempeña, porque no puede conocerlo todo, pero sí en el área que se desempeña. Pero no se le puede decir que sea perito en las demás áreas del conocimiento. Entonces, para traer al proceso estudios de las demás áreas del conocimiento, se tiene que recurrir a los expertos. Perito es experto, eso traduce experto, perito. Entonces, por eso acudimos a eso. Cuando se necesiten conocimientos especiales en la ley, ciencia, técnica, arte o cualquier otro conocimiento especializado. Entonces recurrimos ¿a quién? A los expertos en esa disciplina del conocimiento. Entonces, por eso es que son pruebas con mucho peso, porque para ustedes virtuarla, oigan esto, para ustedes virtuar un dictamen pericial, usted no lo va a desvirtuar con argumentos suyos como abogado. ¿Qué tiene que hacer? Pensemos. Si yo quiero desvirtuar el concepto de un experto, un estudio de un experto, ¿qué tengo que llevar? Otro perito. Otro perito. Caso bastante conocido ese el de Colmenares, que llevaron 2 peritos, pero llevó un perito más experto que dijo justo lo contrario. Claro, que estaba diciendo. Claro, así es. Eso. Y eso se permite que tú dices un perito más experto, claro, con más experiencia. Con más experiencia. ¿Y sabe qué dice la ley? Que uno como juez debe tener en cuenta la hoja de vida del perito. La hoja de vida del perito, la experiencia del perito, los estudios del perito, las publicaciones que haya tenido el perito, los trabajos anteriores en ese mismo campo de ese perito. O sea, una cantidad de cosas que para tener en cuenta. Después que usted como abogado se estudia eso y la otra parte no se preparó en eso, usted puede llevar al traste un dictamen pericial. Pero sí, para controvertirlo, entonces tienes que apoyarte en otro dictamen pericial, en otro perito. ¿Listo? Muy importante. ¿Cuál sigue? La inspección judicial. Fíjense que ustedes, pero vamos a esta inquietud o a este aporte que está haciendo aquí. ¿Quién lo hizo? Por eso es que yo quiero que utilice el micrófono. Juan Carlos Contreras dice, como los mecanógrafos, para decir si una firma es real o falsa. Los mecanógrafos no hacen eso. Juan Carlos, ¿sabe quiénes son los mecanógrafos? Los que escriben en máquina. Esos son los grafólogos, profesor. Los grafólogos. Claro, los grafólogos, eso sí. Eso sí estudian la grafología, la grafía, que son las letras. ¿Listo? Las firmas. Bien. Una pregunta quizás un poco irónica. ¿Un juez podría fallar a favor o en contra sin que en el proceso se hayan presentado ningún tipo de pruebas? Sí, señor, porque de todas formas tiene que tomar una decisión. No es irónica, es una pregunta coherente, Juan Carlos. Juan Pablo. Oye, sí, es que cuando tú presentas una demanda, esa demanda o denuncia tiene que terminar con una decisión. Ahora, si tú no logras probar, igual el juez va a tomar una decisión. Pero ¿cómo crees que va a ser la decisión? En contra tuya, ¿sí o no? Porque tú no logras probar. Pero de tomar una decisión, claro que va a tomarla. ¿Listo? Nosotros vamos a estudiar aquí en este curso, vamos a estudiar cuando llegamos a la certeza, vamos a estudiar unas etapas del conocimiento, unos estadios del conocimiento. Y dentro de eso, ¿sabe cuál está? La duda. Dentro de esos estadios. Entonces, en ese momento vamos a estudiarlo y vas a obtener más información sobre esa pregunta que acabas de hacer. Después de dictamen pericial, ¿qué sigue? La inspección judicial, profe. Inspección judicial. La inspección judicial, jóvenes, es la constatación directa que hace el juez de los hechos
O sea, el juez se traslada, el juez puede inspeccionar, oye, mire lo que puede inspeccionar el juez, inspeccionar lugares, cosas, documentos o personas. Puede inspeccionar. Entonces, es la constatación directa que hace el juez. Cuando se trata de persona, el juez normalmente la inspecciona con ayuda de un perito. Y normalmente, como juez, le digo que normalmente esa prueba la enviamos a medicina legal, que es donde tienen peritos, dependiendo de qué se trate, porque un juez sí puede inspeccionar de que una persona sufrió lesiones personales, laceraciones, fracturas y cosas, pero no va a conocer en su intensidad cuánto es el daño. Entonces, ¿eso quién lo dice? El perito. Por eso normalmente cuando se trata de inspección de personas, se envía a medicina legal. ¿Listo? Entonces, en esos casos, esa es la inspección. La ley faculta para que las partes puedan llevar a cabo inspección, pero ya no le llamamos inspección judicial como se establece ahí en la ley, sino inspección por las partes, llevada a cabo por las partes, porque ellos también pueden ir a un lugar, por ejemplo, un predio que está en disputa, pueden ir, filmar, tomar fotografía, eso es una inspección hecha por las partes, y traerla al expediente, que va a servir como prueba, pero después se va a dar la contradicción de esa prueba. Cuando la hace el juez, por eso se le llama inspección judicial. ¿Por qué? Porque es el juez el que la está haciendo. En ese caso se le llama inspección judicial. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Documentos. Documentos. El documento, la prueba documental es una prueba muy importante porque en él se recogen hechos que se han dado con antelación a la presentación de la demanda. O sea, son pruebas que ya están ahí fijas. La importancia de la prueba documental es que solo lo que hay es que verificar, vamos a estudiar cuando, bueno, en este curso no estudiamos documentos porque ya esos son los medios probatorios en particular, ninguno de los medios probatorios que vimos aquí lo vamos a estudiar en este curso porque esta es la parte general, eso se ve en probatorio 2. Entonces, pero la prueba documental recoge hechos respecto a el caso que nosotros vamos a estudiar, vamos a debatir. Son muy importantes, tienen mucho peso. Es más, hay algunas pruebas que solo, hay algunos hechos que solo se pueden probar a través de documentos. Hay algunos hechos, repito, que solo se pueden probar a través de documentos por disposición expresa de la norma. Entonces, ¿como cuáles? Por ejemplo, el parentesco. La ley dice expresamente que eso se prueba a través de un documento. Se le llama requisito ad probationem. O hay otro que son los requisitos ad substantiam actus, que es que se tiene que dar unas solemnidades para que el acto nazca nazca la vida jurídica, para que tenga existencia sustancial. Entonces, eso hace que esas solemnidades se recojan en documentos, como por ejemplo cuando vamos a aprobar la propiedad inmueble. La propiedad inmueble, de acuerdo con la ley, se prueba con la escritura pública debidamente registrada. Salvo algunas excepciones, pero también se prueba con documentos, como por ejemplo cuando entidades públicas que están facultadas para ello piden actos de titulación, como los municipios, la Agencia Nacional de Tierra, que pueden expedir resoluciones otorgando títulos. Entonces, ahí también se da la propiedad inmueble. Pero la regla, lo normal es que se dé por escritura pública debidamente registrada. ¿Cuál sigue? Los indicios. Después de documentos. Los indicios. Los indicios. Sí, los indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios también tienen que estar contemplados en la norma, y es que la norma define que una prueba es indiciaria cuando, partiendo de un hecho probado, se infiere la existencia de otro hecho. O sea que vamos a tener tres elementos. ¿Cuál? Un hecho que debe estar probado.
y de allí se infiere la existencia de otro hecho. Un indicio, por ejemplo, las huellas de una persona en la escena del crimen. ¿Cuál es el indicio probado? La huella, porque se encontró la huella. Eso está probado que esa huella está ahí. Cuando se logra determinar que esa huella es de determinada persona, entonces esa huella nos indica que esa persona estuvo en el lugar de los hechos. ¿Listo? Ahora, hay algunas variantes que eso va a ser objeto de prueba en su estudio de los medios probatorios. Si esa huella está en una parte fija, en una pared, en el piso, algo que esté fijado en la pared, entonces es indicio grave de que esa persona estuvo allí. Pero si esa huella está en un vaso, por ejemplo, en un bien mueble que se pueda transportar, entonces es un indicio no grave de que esa persona es posible, entonces se dice, es posible que haya estado. Si está en una parte fija, en una puerta, por ejemplo, dice, es indicio grave de que estuvo allí. Pero si está en un vaso, dice, es posible que haya estado. ¿Por qué? Porque también es posible que ese vaso lo hayan trasladado hasta la escena del crimen para hacer una imputación. ¿Cuál sigue? Después los indicios. Después los indicios, vienen los informes. Los informes y cualquiera de otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Los informes, listo. ¿Qué son los informes? Los informes son manifestaciones que hacen las normalmente autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. Ahora, puede haber informes también rendidos por particulares, especialistas o especializados en determinada área del conocimiento. Por ejemplo, se le pide aquí a Carsucre que presente un informe sobre la situación de la vegetación en determinada parte del año en los Montes de María. Entonces va a presentar un informe sobre eso, diferente a los dictámenes periciales, porque ellos hacen esos informes con base en la información que ellos tengan en sus archivos, de acuerdo con las funciones que ellos cumplen. Diferente al dictamen pericial, que tienen que elaborar un estudio y después de esos estudios sacar unas conclusiones. Eso es diferente. Listo. Creo que ha sido suficiente. Tengo una plenaria ahorita a partir de las 8. Así que nos vemos entonces. Dejamos aquí, nos vemos. Si hay alguna pregunta antes, la podemos resolver. No sé si hay preguntas. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Disculpe, con respecto a lo de las huellas. Sí. Las huellas de todos los ciudadanos están en alguna clase de sistema para identificar de quién es o solamente de quién es. En una base de datos que tiene la registraduría. Todo. Tú cuando desde que te sacaron el registro civil, si te registraron en la registraduría, porque esa función la cumplen también las notarías, entonces ellos tienen una base de datos con tus huellas. ¿Listo? Ah, listo. Muchas gracias. Creo que ya una vez dado todos estos elementos probatorios, sí, aquí se puede hacer una ponderación de cuál es más importante que otro para un juez. Es decir, ¿es más importante un testimonio que una prueba física o para el juez valen todas igual? Brian, léete por favor 176. Ese es un tema que nosotros vamos a estudiar aquí, pero vamos a adelantarnos ahí al 176. Mira, y eso responde la pregunta. Apreciación de las pruebas. Sí. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la cena crítica. Sana crítica. Sin perjuicio de la
solemnidades prescritas en la ley, sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito de la que le asigne. Que le asigne cada prueba. Listo. Brian, entonces eso nos está diciendo a nosotros que el juez tiene que tomar prueba por prueba y asignarle su valor. Si es así, entonces sí tienen valoraciones diferentes. Porque, por ejemplo, en un testigo, el testigo llegó nervioso para tal y el juez tiene que dejar constancia de todas esas impresiones. Es posible. Y en cambio que hay otro testigo que su declaración fue dando razones de lo que decía, dando detalles, cosas tal, eso lo va a tener en cuenta el juez al momento de la valoración. Listo. O sea que si son las valoraciones diferentes. Tiene que asignarle el valor a cada prueba. Son diferentes. Aunque después la valore en conjunto. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿No hay? Listo, jóvenes. No olviden que empezamos preguntando, ¿no? De todo lo que hemos dicho aquí, entonces empezamos a preguntar. Repasen y seguramente que van a poder responder cualquier cosa. Bueno, pues. Bueno, profe, gracias. Que tenga buena noche. Andrea, Andrea, ¿viste? Andrea, que es mi auxiliar. Andrea Casillo. Andrea, estoy con los listados para... Sí, te estoy escuchando, Andrea. Te colaboré con los listados, ¿listos? Bueno, ok. Bueno, pues que esté muy bien, joven. Feliz noche. Chao, profe. Nos vemos. Igual. Chao. Chao, profe. Sí, profe.